Voy tarde es la manifestación de mi crisis de los 40. Ahora entiendo mejor la vida. He aprendido y disfrutado tanto el viaje que me resulta urgente compartirlo. Soy Marcos Samaniego, apasionado del crecimiento personal, director académico y emprendedor con más de 2 décadas de trayectoria. Acompáñame en este ejercicio auditivo donde te comparto mi experiencia, esperando que algo de lo que escuches aquí te ayude tanto como a mí al hacerlo. Muy buenas tardes a todos en esta nueva emisión del podcast semanal Voy Tarde. Hoy tenemos un invitadazo de lujo, un amigo de ya hace muchísimos años y que me acompañó en este viaje, en la primera emisión del podcast, Joan Sánchez. ¿Cómo estás, Joan? ¿Se quedó dormido, Joan? Hola, hola. Ahí estás. Ok, ¿Cómo estás, Joan? muy bien. Am, volver a empezar. Feliz de plácemes por estar aquí contigo en esta emisión, en esta nueva emisión que tenemos del podcast de Voy Tarde. Y feliz y agradecerte también el espacio que has creado, porque créeme que en esta época de pandemia, este tipo de entretenimiento, este tipo de información es un respiro para que todos podamos salir de nuestro día a día. Así que, hermanito, gracias. El tema del día de hoy, muchas gracias a ti, Joan. El tema del día de hoy que vamos a estar tratando se llama la magia de leer o la magia de la lectura. Y en especial quería platicar contigo, ya hemos tenido en varias ocasiones charlas de ese tipo, pero obviamente fuera del podcast. Y alguna vez me lo has preguntado, ¿y a ti qué te motivó leer o cómo empezaste? Y me pareció una buena idea empezar a platicar a la audiencia un poquito del ejercicio o de todo lo que sucede cuando las personas tienen el hábito de la lectura. Pero el día de hoy en específico quería que nos enfocáramos en platicar sobre un libro en especial, un libro que algunas personas piensan que es para niños, otros piensan que es para adultos, pienso que es para todos, que es El Principito. ¿Cómo ves, Joan? ¿Ya te aventaste El Principito? Un libro, ya lo leí cuando estaba en la primaria y lo leí hace poco, después de ser papá, y créeme que es de esos libros donde regresas y tiene una nueva interpretación, algo nuevo que decirte. De pronto entiendes algo diferente de Exupéry. Inclusive, a la gente, digo, este programa se trata solo de lectura, pero a la gente que ha podido ver la versión animada, inclusive da para que se genere más contenido. Ese es el punto al que quiero llegar. Qué bueno que dices. En la parte final, si quieres, abordamos la versión animada y si quieres, también abordamos esa parte de cómo se puede extender eh, el libro y da para trilogía y hasta más. Este, Completamente de acuerdo. hay El personas universo del que, Principito, ajá, el universo del Principito es altamente rico en contenido, inclusive más que películas que tenemos o de sagas que tenemos actualmente, como puede ser algo de superhéroes de Marvel o algo de Star Wars. Créeme que si alguien aterriza un poco esta idea, de ahí puede sacar dinero también. sí, claro, es una de las características que tiene este libro es que es tan sencillo de leer, es un ejemplar de 100 páginas a lo mucho, este, es muy sencillo, no usa palabras difíciles, es muy fluido en la conversación y es súper sobrio en la narrativa, porque no utiliza palabras
innecesarias. Es un libro que carece de paja, que tiene un fondo y tiene un uso del lenguaje muy, muy, muy bueno y que te lleva de la mano. Inclusive es un libro, hay personas que si tú le dices, lee 100 páginas y te dicen, no, estás loco, pero si leen El Principito, lo puedes leer en una sentada, en una sesión, y te sorprenderías de todo lo que se puede lograr con un libro que está tan bien hecho. Tiene muchísimos niveles de lectura el libro y abarca distintos temas. Entonces, de pronto puedes hacer este ejercicio didáctico, que no recuerdo si lo dijo Cortázar en alguna ocasión, pero que aplica para Rayuela, que es, tomas el libro, lo abres en donde quieras y ahí empiezas a leer. Eso pasa con El Principito. Si tú abres el libro, de pronto no sé, en el planeta donde está hablando con la zorra, ahí hay una lección muy humana. Sí. Si ahora nos vamos al personaje de la Rosa, de pronto empiezas a entender un poquito de la relación que tenía con su esposa, Exupery. Ah, sí, sí. Y si nos vamos al inicio, empiezas a entender la pasión que tenía por volar. Él fue un piloto de guerra que después se dedicó a escribir, pero muy inteligentemente relacionó la pasión con la niñez. O sea, ¿qué es lo que te apasiona tanto como para que sea un juego? Creo que utilizó esa analogía porque, porque los niños tienen esa ansia de explorar y de conocer y de visitar mundos imaginarios y mundos reales y que bien lo menciona el libro, poco a poco lo vas perdiendo y lo olvidas. Cuando llegas a la edad adulta lo olvidas. Sabes que hace poquito que lo volví a leer, me volvió, prácticamente fue una bofetada en la cara y me decía, acuérdate, acuérdate de todo lo que soñabas, acuérdate de todo lo que decías y en qué te has convertido, ¿sí? Es muy interesante eso. Para los que no han leído El Principito, ahí va el Alerta spoiler spoiler. alert. Spoiler, alerta de spoiler. Yes. Es una novela que relata eh, a un aviador que se queda varado en el desierto y que se encuentra a un pequeño personaje que es un príncipe. Así es. Y que en la mitad de la crisis de estar, en la mitad de la crisis de estar a la mitad del desierto, a punto de quedarse sin comida, sin agua, el pequeño príncipe o el pequeño niño le hace una petición. Le dice, Dibújame un cordero. dibújame un cordero. Así es. Dibújame un cordero. Y me gustó mucho esa parte también porque me hizo como que transportarme a mi yo, a mi Marcos de ahorita que soy papá y que estoy abrumado de tantas cosas, que tengo mucho trabajo, que tengo muchos proyectos y que de pronto llega mi niño y me dice, papá, juguemos. Y que yo, sí, ahorita lo vemos, espérame, papá, juguemos. Y dibuja tan bien el alma de un niño, porque el alma de un niño, y lo menciona el libro, es ese niño que no acepta explicaciones, que no acepta que solo lo que él está pidiendo es lo que acepta. No acepta interrogantes. Cuando el aviador intentaba interrogar al principito, decir, ¿cómo llegaste aquí? ¿Qué estás haciendo? Etcétera. El principito solo alcanzaba a decir, dibújame un cordero. Y entonces es muy interesante ese análisis porque es muy interesante esa parte del libro porque me hizo analizar y me hizo entender que, que me estoy convirtiendo en una suerte de adulto, y lo digo despectivamente, haciendo alusión al libro, una suerte de adulto que olvida el viaje en el que se encuentra, que olvidó La su fantasía. rosa y que olvidó la fantasía. Entonces, me generó muchísimos sentimientos. Le seguía platicando un poquito, Joan. Hay varios personajes interesantes. Por ejemplo, el rey. El rey
que le decía, sí, pero apláudeme. No, ese era el personaje que quería que lo adularan. El rey era el que mandaba que mandaba bajo las condiciones necesarias. Y eso era muy, muy gracioso. Porque si entonces tú puedes mandar al universo, sí, solo cuando las condiciones son oportunas. Claro, el mismo cuento se va adecuando. O sea, a esa misma explicación fantástica, imaginaria de un niño, de cómo le dio una lógica a ese tipo de personaje como el rey. Y te hace ver cómo los niños ven a los adultos. Con ese tipo de clasificaciones, este es el vanidoso, este es el borracho, este es el que se cree rey, este es el farolero, este es tal y este es tal. Entonces, es un libro que te hace transportarte, te hace acordarte, pero si ya eres adulto, también te hace despertar y te hace pensar, ¿quiero seguir siendo adulto o sí quiero regresar al mundo en el que necesitaba muy poquito para ser feliz, Joan? Completamente de acuerdo. Y aquí vamos a redondear un poco la idea porque la magia de leer tiene mucho que ver con, uno, darse el permiso de volver a ser niño. Dos, también darse el chance de hacer lo que te gusta, de disfrutar lo que estás haciendo. O sea, a mí me pasa lo mismo. De pronto se acerca mi hijo y me dice, ¿jugamos? Y yo, tengo una junta en 5 minutos. Aparte de la labor que tú conoces Claro. de locución, soy también oficinista, o sea, tengo un trabajo Godín en las Godín. mañanas, así es. Entonces, de pronto le digo, ¿sabes qué? Y me ve aquí en casa porque estoy haciendo home office y de pronto es jugamos y para él no existe un dame 5 minutos o déjame terminar esto y lo vemos. Y a veces le hablo como si fueran a mi compañero de al lado. O sea, a veces le digo, 5 minutos, lo vemos, ¿va? Y él no entiende eso. Bueno, no vayamos lejos. En la primera emisión de este podcast aparecen los sonidos de mi hijo cuando entró aquí a esta pequeña cabina improvisada y le dije, hijo, voy a hacer algo, dame un momentito. Y Ya se recuerdo. metió exactamente en el momento en el que tú abriste el micrófono para empezar el Donde te programa. estaba presentando. Así es. Sí, pero te digo, es un libro que te genera muchísimos sentimientos, que te genera muchísima enseñanza. Me gustó, hay una pequeña parte del libro donde dice que es una locura, y es verdad, fíjate, en el libro hay una pequeña cita que dice, es una locura odiar a todas las rosas solo porque una te pinchó. Y al igual que renunciar a todos los sueños solo porque uno no se cumplió. Y dices, güey, y yo estoy complicándome la existencia porque algo de mis proyectos o de mis sueños o de lo que estoy tratando de lograr no se cumple. No puedes dejar todo de lado, ¿sabes? O sea, hay muchas enseñanzas en ese tipo de libros. La magia, volviendo un poquito al tema del podcast, la magia de leer es esa. Es, es que te permite conocer mundos, te permite sentir muy pocos. Al principio, cuando empezaba a leer, no me transportaba tanto a la lectura, a los mundos, pero conforme te vas haciendo un lector más asiduo, créeme que te puedes imaginar muchas más cosas. Yo he escuchado gente que dice, qué sangrones los que dicen, ay, estaba mejor el libro que la película. No, es que sí es cierto. Y la razón por la que es cierto es porque cuando tú lees, tu cerebro te lleva a 5,000 mundos y la película te lleva solo a un mundo, al de la imagen que te quisieron mostrar, ¿sabes? Y te puedo dar muchos ejemplos de libros que yo los leí y me los imaginé de una forma y cuando los llevaron al cine, no fueron malos, pero mi mente me llevó a otra cosa o yo los vi con otra óptica, ¿sabes? Completamente de acuerdo. Cuando tú estás leyendo un libro, tienes acceso al poder más grande de la humanidad, como decía Albert Einstein, y es la imaginación. Así es. Entonces tienes los mejores efectos visuales que puedan haber en toda la historia. Tienes identificado también a los personajes, inclusive le das voz dentro de tu cabeza a cada uno de ellos. Entonces, darte la oportunidad de transportarte hacia ese lugar
Es algo magnífico, algo maravilloso. Hoy en la mañana vi un meme donde una bibliotecaria le está dando un libro a un niño y y el niño no entiende porque es un niño de la actualidad. Y le dice, mira Digital, niño, niño digital. exacto, es un niño digital. Dice, mira niño, esta tableta es especial porque no necesita cargarse, tiene una batería infinita. Y en vez de encenderse, en lugar de encenderse con un touch, solamente tienes que abrir la tapa. Y una vez que estás ahí, no le das siguiente así, tienes que mover las páginas. Pero es fenomenal porque te puede acompañar a donde tú quieras sin necesidad de conexión a internet. Y fíjate que no estamos tan lejos a tratar de explicarle a un niño algo así, ¿eh? Este, hace rato antes de entrar al aire me preguntabas, y a ti, ¿qué te hizo leer? ¿Cómo empezaste a leer? Te decía yo, no, yo creo que yo empecé a leer en algún punto de mi vida en el que lo necesité y lo empecé a disfrutar tiempo después. Al principio era por necesidad y después ya porque lo disfrutaba. Pero si supiera, me ha traído tantas cosas buenas la lectura, y más la lectura recreativa, más que la lectura científica o la lectura de información, porque la lectura te genera que de verdad se siente una sacudida en el cerebro cada vez que uno lee cosas que te dejan impactados. Y tiene una explicación científica porque crea sinapsis, o sea, Así. ideas que se interconectan entre otras formando nuevas. O sea, literal estás sacudiendo tu cerebro cuando estás leyendo un libro, porque estás Literal. creando un mundo nuevo al mismo tiempo que estás creándote una propia percepción del libro. Dices, hey, creo que el escritor va por acá. Ah, la historia va a ir hacia allá. O Claro. de pronto hay unos buenísimos, como El Principito, que no la ves venir. De pronto Sí. pasas de un planeta a otro y dices, hey, esa no la vi venir. Y esa lección es buenísima, Y buenísima. yo no vi venir, no sé si decir esta parte, pero yo no vi venir cuando regresó a su planeta. Ese es un tema complicado, Yo sé, porque yo sé, yo sé, y por eso te dije, no sé si lo quiero abordar, pero no lo quiero abordar tanto porque no quiero que las personas eh, eh, sí, lleguen como que contar parte del final. Eh, como los quiero adentrar y les invito a que lean este ejemplar. Si alguna de las personas que está escuchando este podcast le gustaría obtener un ejemplar en físico o electrónico del Principito, mándenme un inbox a mis redes sociales y yo les hago llegar. Tengo varios ejemplares, con gusto se los comparto. La verdad es que es un libro que da para toda una temporada de podcast, Joan. completamente de acuerdo. O sea, esto no puede durar 15 minutos porque No, realmente no le estamos haciendo justicia al Principito. no, no, Sabemos que no. este programa es lo que dura y de verdad es una Sí, lástima que dure tan poco, porque yo te lo digo y lo dije al inicio, disfruto mucho tus emisiones. Entonces, sí, caray, Exuperi, muchas gracias. discúlpanos. Te fallamos. Te fallamos, amigo. Por hoy vamos a terminar la emisión de hoy. Les recomendamos, las personas que no son muy asiduas a leer, que no leen tan seguido, empiecen por El Principito. Es un libro sencillo, es un libro que pueden leer con su familia, si tienen hijos o si son adolescentes, pueden leerlo. Es súper digerible y súper fácil. Y la próxima emisión, o en unas próximas emisiones, Joan, te lo dejo de tarea porque quiero que me acompañes. Ok, Hay otro libro que me gusta muchísimo y que me voló la cabeza. Lo leí cuando estaba en prepa o en universidad al principio. Se llama El Túnel. El autor es Ernesto Sábato y uf, es un librazo porque ese libro no es para niños, pero ese libro me dejó, wow, porque me hizo generar sentimientos que yo no pensé que un libro podía hacer eso. Entonces te lo encargo de tarea. Espero que nos puedas acompañar en próximas emisiones.
Te agradezco mucho. Algo con lo que queramos cerrar. Un comercial, Joan. Sí, tengo dos cosas que decir. Número uno. Bueno, primero el comercial, porque quiero cerrar fuerte. Es El todo. comercial es que en este momento estoy participando en un concurso acerca de voice over. Entonces, les agradeciera mucho que fueran a mis redes sociales. Aparezco en Facebook como Joan Sánchez. Joan se escribe Joan. Se vayan a Te la voy a, publicación te del voy a voiceover. te voy a etiquetar en la emisión del podcast con tu perfil de Facebook para que puedan acceder más fácil a él, Joan. Perfecto. Muchísimas gracias. Porque necesito de su apoyo. La primera fase es por comentarios, entonces me ayudarán mucho si comentan el pequeño video que hice del clip del voiceover. Pero para regresar a redondear todo esto de la magia de la lectura, me quiero despedir con una frase. Esa frase es la siguiente. He aquí mi secreto. Es muy simple. No se ve bien, sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Muy bien, muchas gracias a todos. Esta fue la emisión de Voy Tarde, el podcast. Los esperamos en la siguiente emisión todos los lunes. En la tardecita, como a las 8 ya está arriba el podcast, ya sea que sea una emisión grabada o que sea una emisión en vivo. Muchas gracias a todos. Los esperamos y los vemos en la siguiente emisión.